Me refiero al apóstol Pedro, un hombre que fue llamado por el Señor cuando aproximadamente tenía 25, 26, 27 años, menos de 30 años de edad aproximadamente. Era un pescador en el mar de Galilea, el norte de Israel, y un hombre que desde el primer momento comenzó a manifestar una serie de características muy interesantes, de las cuales hemos hablado. Algunas repasaremos en el día de hoy y hablaremos de otras tantas. Pero quiero darle lugar ya a los niños para que pasen ya sus clases, por favor, de la escuela dominical. Y tenemos al libro de los Hechos, al capítulo 3 concretamente, que es la porción que se ha leído en el día de hoy. Y como decía, el apóstol Pedro era una especie de gran diamante en bruto, un hombre con unas características muy interesantes, pero con una área o áreas de su vida que necesitaban urgentemente ser tratadas. Yo pienso que eso nos pasa a todos. Yo creo que todos los que nos consideramos creyentes en el Señor tenemos áreas de nuestra vida que pueden ser de gran utilidad, de gran aportación al reino de Dios, pero pienso que también, si somos honestos, hay áreas de nuestra vida que tienen que ser tratadas. Y Pedro fue un hombre que tuvo que ser tratado. Fue probado, fue tratado, fue restaurado por el Señor, y un hombre que el Señor le volvió a dar otra oportunidad. Sabemos que negó al Señor, ya hemos hablado de ello. Sabemos que hasta llegar al momento de negar al Señor, él fue dando una serie de pasos que lo fueron llevando a esa situación en la que no se encontró con fuerzas para poder identificarse con el Maestro. Él llegó un momento en el que llegó a menospreciar a los demás discípulos del Señor. Aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te abandonen, tú no te preocupes, puedes contar conmigo, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte si hace falta. Sabemos que una cosa es lo que él sentía, una cosa es lo que él quería y otra cosa era la realidad. Sabemos que no solamente menospreció a sus hermanos, cosa que es muy triste y peligrosa, sino que además la Biblia nos enseña que esa noche él intentó defender al Señor con armas carnales. Y la Biblia nos enseña que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando echamos mano de la carnalidad, de la experiencia propia, de lo que nosotros creemos que es el punto fuerte de nuestra vida, podemos cometer gravísimos errores y equivocaciones. A continuación dice la Biblia que siguió al Señor, pero de lejos. Y es muy peligroso seguir al Señor de lejos. Es muy peligroso. Hoy hablábamos con algunos hermanos con los cuales comíamos al mediodía acerca del peligro de crearnos un cristianismo muy particular. Y esto es algo que yo veo mucho. Gente que sí se identifican como hijos de Dios, sí se identifican como cristianos, pero viven un cristianismo muy particular, por la forma como hablan, como viven, como se expresan. Y Pedro le pasó eso, siguió al Señor de lejos, se rodea de romanos, calentándose en fuego ajeno, y todo esto desembocó en el hecho de que terminó negando al Señor. Cuando yo preguntaba la semana pasada, ¿ustedes negarían al Señor? ¿Llegarías un momento en tu vida en el que no tendrías fuerzas para confesarte públicamente como cristiano? La respuesta fue abrumadora. Todo el mundo dijo, no, nosotros nunca haríamos eso, nunca negaríamos al Señor. Curiosamente él dijo lo mismo. Curiosamente él también dijo, yo nunca te negaré, nunca te negaré. Estoy dispuesto hasta a morir por ti. Pero vemos que la realidad fue otra. Y hermanos, nosotros tenemos que aterrizar y trabajar con realidades, ¿sabes? Tal vez hubo una época dorada, una época bonita en tu vida, en la que incluso llegaste a servir al Señor, estabas involucrado en algo de las cosas de la obra de Dios, tenías un deseo tremendo, orabas, leías la Biblia, te congregabas, etcétera, pero eso forma parte del pasado. Hay otras personas que siempre están pensando en el futuro. Algún día me consagraré, algún día me tomaré en serio mi relación con el Señor, algún día, pues, en fin, haré lo que tenga que hacer, pero no es ni un extremo ni el otro.
Tenemos que trabajar con la realidad del presente. ¿Y la realidad del presente cuál es en tu vida? ¿Estás hoy viviendo cerca del Señor? ¿Estás hoy realmente teniendo una genuina comunión con Él? Porque si no es esa la realidad, corres serio peligro, eres vulnerable. Pedro no se creía vulnerable. Pedro estuvo incluso dispuesto a defender al Señor, a ir con Él hasta la muerte, pero la realidad fue otra. Y la Biblia nos enseña que este hombre llegó a negar al Señor. Qué triste, ¿verdad? Ver a este hombre que caminó por encima de las aguas, ver a este hombre que vio personalmente con sus propios ojos a Moisés y a Elías hablando con Cristo en el monte de la transfiguración, ver a este hombre que vio milagros tan cerca de su vida que él mismo participó en alguno de ellos negando al Señor, es una tristeza tremenda. Cuando el Señor Jesucristo resucita, una de las cosas que dice es: dile a mis discípulos que vayan a Galilea y también díganselo a Pedro. Porque si bien es cierto que Pedro tuvo que ser tratado y probado durante años de su vida, él ahora necesitaba ser restaurado. Y esto es algo que yo decía el otro día, se habla poco en las iglesias. Se hace continuamente o de vez en cuando llamamientos para que la gente que no conoce al Señor por fin decidan aceptar a Cristo y rendirle su vida y aceptarlo como su Señor y Salvador personal, y está bien. Pero hermanos, pocas veces se invita a creyentes a que le permitan al Señor restaurar áreas de la vida. Y yo creo que en algún momento de nuestra vida todos tenemos que ser restaurados en un área. Hay gente que necesitan ser restaurados en cuanto a su vida de oración, que prácticamente es inexistente, no tienen vida de oración. Hay creyentes que necesitan ser restaurados probablemente en su vida de estudio y dedicación de la palabra. Prácticamente ni cogen la Biblia para nada. Todos tenemos que ser restaurados en algún momento puntual de nuestra vida, y más cuando hemos caído de la gracia de Dios, cuando nos hemos apartado o nos hemos alejado de los caminos del Señor. Y Pedro necesitó entrar en un tiempo de restauración personal, porque también lo dije y lo repito esta tarde, que hasta que no seamos restaurados no vamos a poder ser usados en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta fue muy fácil: ¿tú realmente me amas? No le preguntó si ya había aprendido a predicar, si ya había controlado ciertas y determinadas áreas de su carácter, de su personalidad. No, simplemente el Señor quería saber si verdaderamente: Pedro, tú me amas. Y es que cuando una persona ama a Dios, cuando una persona verdaderamente ama al Señor, es una persona que está dispuesta a lo que haga falta, incluso si tiene que dar la vida por Cristo, incluso si tiene que llorar o sufrir o pasar desapercibido o lo que sea. Cuando una persona verdaderamente ama al Señor, está dispuesta a lo que sea. La Biblia dice, como texto central, que Dios amó de tal magnitud, de tal dimensión al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando una persona verdaderamente ama al Señor, como dice la Escritura, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón, hermanos, esa persona es una auténtica bendición donde quiera que se encuentre. Y Pedro fue restaurado. Y cuando termina el Evangelio según San Juan y empezamos a leer el libro de los Hechos, como vimos el jueves, lo encontramos otra vez allí, ya restaurado, tomando decisiones, porque una característica de un buen cristiano es una persona que tiene iniciativa, no es una persona que está ahí sentado como un vegetal años y años, sino es una persona que toma iniciativas. Él se da cuenta de que hay alguien que ha traicionado al Señor y hay una palabra que decía que tenía que ser ocupado ese lugar, y él toma decisiones. Y después lo volvemos a encontrar en el aposento alto. Ese pequeño grupito fiel, ese remanente que quedó fiel al Señor después de 3 años de ministerio, en el aposento alto, allí está Pedro, junto con los demás discípulos, junto con María, otras mujeres, los hermanos del Señor Jesús. Allí está Pedro y recibe el poder de lo alto. Y él se pone en pie, y en la misma ciudad y ante los mismos testigos que negó al Señor, ahora él alza la voz y dice: quiero que todos los que están aquí presentes y están oyendo esto que estáis oyendo y viendo esto que estáis viendo, lo primero que quiero aclarar es que nosotros no estamos ebrios.
Él dice, son las 9 de la mañana. Esto que ustedes están experimentando y viendo tiene una base bíblica. Y yo dije, y quiero volver a reiterarlo, que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que tener un fundamento bíblico, y si no, no tiene ningún sentido que hagamos eso. Él dice, esto que ustedes ven de 120 personas hablando en lenguas desconocidas, que muchos de ustedes entienden, le dijo Pedro, esto tiene una base escritural. Esto es una palabra profética que hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos. Esto lo escribió nuestro hermano Joel, el profeta Joel, cientos de años antes del nacimiento del Mesías. Cuando el Señor dijo que en los postreros días Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Dice que los jóvenes tendrían visiones, los ancianos soñarían sueños. Y esto que veis no es un disparate, no es una locura, no es una histeria colectiva, sino que esto tiene un fundamento bíblico. Y entonces él arranca con ese texto, porque vemos que era un hombre que conocía la Escritura, a pesar de sus limitaciones en otras áreas, y él hace un llamamiento al arrepentimiento. Y él le dice a los que están allí presentes, que era una multitud enorme, porque se estaba recordando y celebrando la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, él les dice, arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros para recibir el perdón de vuestros pecados, y recibiréis la promesa del Padre, porque es para vosotros, es para vuestros hijos, y es para cuanto nuestro Señor, nuestro Dios llamare. Y dice que ese día, en esa primera predicación, en esa primera exposición del Evangelio, 3.000 personas abrazaron la fe de Cristo. 3.000 personas decidieron poner en práctica el mandamiento de bautizarse en agua. Y así arrancó una era, una etapa que hasta el día de hoy ha llegado hasta nosotros. Pero la Biblia sigue hablando más de Pedro. Y en el capítulo 3 que se ha leído esta tarde, lo encontramos subiendo al templo a la hora de la oración. El día arrancaba a las 6 de la mañana y concluía a las 6 de la mañana. Así que como hemos leído esta tarde aquí, en el versículo 1 del capítulo 3, a la hora novena, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde era costumbre que los discípulos subieran al templo, dice, a orar. Ellos no subieron a otra cosa más que a orar, porque había unas horas estipuladas para la oración. Y esto a mí me ha llamado poderosamente la atención. Yo pienso que muchas veces uno de los problemas que los creyentes pueden llegar a tener es la falta de normas, la falta de disciplina. Y sin embargo yo veo en la Escritura, lo veo en Daniel, lo veo aquí en los discípulos y en otros pasajes más, veo que había momentos para ir a la guerra, veo que había momentos para, como dice la Biblia, para todo, para dormir, para sembrar, para cosechar, para llorar, para reír, y también había momentos para orar. Y esta era la hora de la oración. No se quedaron dormidos, no dijeron, bueno, en otro momento, en otro día o en otra ocasión, sino que ellos entendían que habían momentos que eran sagrados en el día, horas específicas, y concretamente la hora novena era la hora en la que se tenía que ir al templo a orar. Ellos estaban en Jerusalén y ellos suben al templo, pero cuando van a entrar al templo se encuentran a un hombre que no forma parte, digamos, como diríamos nosotros hoy en día, de la iglesia o de la congregación, sino era un pobre mendigo, un hombre que lo llevaban y lo traían cada día para que, apiadándose la gente de su condición triste, le diera algo de limosna para poder sobrevivir. Y allí en ese día se encontraron nada más y nada menos que con Pedro y con Juan. Cuando van a entrar, este hombre les pide limosna, para eso estaba allí. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención del pasaje que hemos leído. Si ustedes lo quieren leer conmigo, en el capítulo 3, estoy del libro de los Hechos, Pedro le dice en el verso 6, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cómo es posible que hombres con ministerios tan poderosos, con congregaciones tan grandes, con una influencia tremenda, vivieran en la más absoluta modestia en aquellos tiempos? Encontramos hoy en día en el ministerio y encontramos hoy en día por todas partes personas que se han lucrado de los supuestos dones que dicen que tienen. Sin embargo, encontramos a este hombre, a Pedro, un hombre que conoció personalmente nada más y nada menos que al Señor Jesucristo,
Un hombre que si presentara por escrito su currículum nos dejaría a todos con la boca abierta de todos los milagros y experiencias que logró tener con Cristo durante 3 años, diciéndole ahora, y no está mintiendo, sino le está diciendo la verdad: no tengo ni plata ni oro. Es muy importante que en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, seamos honestos con nosotros mismos y reconozcamos en todo momento qué es lo que Dios me ha dado y qué es lo que Dios no me ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia nos enseña que Dios reparte sus dones como Él quiere, y a unos da unos y a otros da otros. A otros da 1, a otros da 5, a otros da 10, y reparte como Él quiere y cuando Él quiere. En estos días que hemos estado analizando la vida de este hombre, yo les dije que en el norte de Israel hoy en día hay una ciudad prácticamente abandonada, en ruinas, que se llama Banias, pero que en aquellos tiempos se conocía como Cesarea de Filipo, donde Cristo les hace una pregunta a sus discípulos, no a la gente que le está escuchando, sino a sus discípulos, a su círculo más íntimo. Y la pregunta fue esta: ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué opinan de mí? Las respuestas fueron varias. Unos piensan que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías o algún profeta. Después de oír diferentes opiniones, Jesús dice: ¿y yo para ustedes, a estas alturas, quién soy yo para ustedes? ¿Lo tienen claro? ¿Saben verdaderamente a quién están siguiendo? Todos guardaron el más absoluto silencio, menos Pedro. Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Gloria a Dios. Y en ese momento el Señor Jesucristo le dice a Pedro algo que nunca le dijo a ningún otro discípulo: a ti te doy las llaves del reino. Y las llaves, como todos sabemos, solamente tienen 2 funciones: abrir o cerrar una puerta, no tienen ninguna otra función. Explicamos lo que significa eso de las llaves del reino. El privilegio que el Señor le dio al apóstol Pedro de poder abrir la puerta para que los gentiles conocieran al Señor. Oportunidad que tuvo cuando fue a la casa de Cornelio en Cesarea, la marítima, y les predica el evangelio a gentiles, y él ve cómo él, a través de su ministerio, a través de su palabra, ve cómo gentiles abrazan y creen en el Mesías y reciben la experiencia de Hechos capítulo 2 también allí. Y cuando llega a Jerusalén, él le dice: oye, me ha pasado esto y esto y esto, y yo creía que el evangelio era solamente para nosotros, pero el Señor me ha abierto los ojos y me ha mostrado que no podemos a partir de ahora llamar a nadie inmundo, sino que el Señor quiere levantar pueblo de todas las naciones y tribus y lenguas sobre la faz de la tierra. Eso eran las llaves. Eso era el ministerio específico que el Señor le estaba dando a este hombre. Él sabía que tenía ese privilegio y al mismo tiempo esa responsabilidad. Porque tener un don, tener un talento, tener una habilidad es un privilegio. Pero cuidado, no solamente lo mires como privilegio, sino míralo también y tómatelo como parte de tu responsabilidad delante del Señor. Él dice en una de sus epístolas: cuando ministras, ministra conforme al don que Dios te ha dado, ¿verdad? Por lo tanto, partimos de la base de que todo creyente, de que todo hijo de Dios ha recibido dones, talentos, que son privilegios, pero al mismo tiempo responsabilidades para servir al Señor y a los demás. Pero 15 años más tarde de esta experiencia, Saulo de Tarso sube a Jerusalén y se entrevista con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y la Escritura dice, o mejor dicho, Pablo dice en la carta a los Gálatas, dice: a mí no me comunicaron nada nuevo, los que yo consideré en aquel momento que podían ser, y de hecho eran, las columnas de la iglesia, estos 3 que acabo de mencionar. Solamente me pidieron que me acordara de los pobres, cosa que procuré hacer. Y allí Pedro le dice: a nosotros el Señor nos encomendó el evangelio de la circuncisión. Y a ti, como vemos que el Señor te usa tanto con otras culturas y vas a otros países, etcétera, parece que el Señor te ha encomendado el evangelio de la incircuncisión. Y hay como una diferencia entre el tipo de ministerio nuestro y el tipo de ministerio tuyo, ¿verdad? Como si hubiera 2 evangelios, uno para judíos y uno para gentiles. Y eso no es verdad. En esa misma carta, en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice muy claramente, muy fácil de entender: no hay ningún otro evangelio más que el que yo os he predicado. Y si alguien os predica evangelio diferente, dice, sea anatema. No hay un evangelio para blancos y otro para negros.
No hay un evangelio para gitanos y otro para payos, como ellos nos llaman. No hay un evangelio para judíos y otro para gentiles. Hay un solo evangelio y hay una sola cruz, y hay un solo Señor, y hay un solo camino, y hay una sola verdad, y se llama Cristo Jesús, el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pedro lamentablemente no quiso volver a usar las llaves. Y por eso el Señor, gracias a Dios, levantó a Pablo. Y como nadie es imprescindible en la casa de Dios y nadie es imprescindible en el reino de Dios, lo que tú no quieras hacer, no te preocupes, que el Señor levantará otro que lo haga. Te perderás la bendición, pero Dios no va a detener la obra si tú no quieres trabajar en su obra y en su reino. Amén. Y aquí vemos en el libro de los Hechos capítulo 3 cómo empieza ahora algo diferente que hasta ahora ni en el capítulo 1 ni en el capítulo 2 habíamos visto. ¿Qué? Milagros, señales, prodigios, vidas sanadas, gente resucitada de los muertos. No solamente gente que oye el evangelio y se convierte y cambia de vida, lo cual es hermoso y es lo más importante, sino que a partir del capítulo 3 en el libro de los Hechos vamos a comenzar a ver milagros en vidas que no solamente necesitan una restauración espiritual, sino también una restauración y un cambio en lo físico. Y hermanos, la Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que glorificar al Señor. No solamente creemos, porque la Biblia lo avala y nos dice que tiene que ser así, en la restauración del alma, en el perdón de los pecados a través de la obra y de la sangre de Cristo en la cruz, sino que también creemos que Dios hoy en día, en pleno siglo XXI, sigue haciendo milagros, prodigios y señales. ¿Cuántos dicen amén? Ya sé que hay algunos círculos evangélicos y algunas congregaciones que no admiten esto. A mí me da igual. A mí me da igual lo que otros crean o dejen de creer. Sinceramente se los digo, Yo creo con la Biblia en la mano que el poder de Dios no ha cambiado. Yo creo que Dios puede hacer hoy en día los mismos milagros, prodigios y señales de hace 2000 años. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hay personas que necesitan un milagro en su vida. Y a esas personas les tenemos que decir que no solamente Dios los puede cambiar por dentro, sino también por fuera. Y no es la prioridad la sanidad del cuerpo, ya lo sé que no es la prioridad, ya sé que es la sanidad y la restauración del alma, pero tenemos testimonios entre nosotros de momentos en los cuales personas necesitaron un milagro. No porque no creamos en la ciencia médica ni en la medicina, ni muchísimo menos. Porque en Jeremías capítulo 33, una promesa del Señor dice que Él enviaría sanidad y medicina a su pueblo. Y eso hay que decirlo también. La sanidad y la medicina la enviaría el Señor. Pero hay momentos, y todos lo sabemos, en los que el hombre dice ya no podemos hacer más. Ya no se puede hacer nada más. Ya nuestros recursos, nuestro conocimiento no nos permite avanzar más. Y muchas veces hemos visto, por la gracia y por la misericordia de Dios, que cuando la medicina, cuando el hombre dice ya no se puede hacer nada, es cuando Dios interviene y tenemos testimonios de personas que han sido sanadas con papeles, demostrándolo fehacientemente que Dios es el mismo y que cambia las vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay un caso de un hombre que está a la puerta del templo. La gente entra y sale, y este hombre está siempre igual, hasta que se toparon con Pedro y con Juan y las cosas cambiaron radicalmente. Hermanos, Dios no solamente nos ha cambiado a nosotros, sino nos ha dado la responsabilidad y privilegio al mismo tiempo de ayudar a cambiar a otras personas. En este caso, Pedro y Juan podían haber dicho, mira, estamos muy ocupados, lo lamento mucho, lo siento, es la hora de la oración. Ellos se dan cuenta de que hay una vida necesitada, y donde hay una vida necesitada, yo pienso que ahí, de alguna manera u otra, el Señor también se quiere hacer presente. Si es a través de tu vida o de la mía, pues gloria a Dios, o a través de otro. Pero Dios no es un Dios que pasa desapercibido nuestra necesidad delante de Él, sino que Él sabe en qué condición estás. Puede ser que haya personas que por fuera aparentan que tienen una salud de hierro, pero por dentro necesitan emocionalmente ser restauradas. Pues también para esas personas hay una buena nueva, una buena noticia. Y es que Dios también arregla la parte emocional de la gente, y la mental, y la física, y la espiritual. Porque Dios es un Dios que quiere obrar en todos y en cada uno de nosotros según la necesidad que traemos. ¿Cuántos lo creen? Ahora, la palabra nos enseña que a raíz del milagro,
que ya lo hemos visto en Hechos capítulo 3, Pedro aprovecha la oportunidad, el privilegio, la oportunidad que se le presenta. Yo quiero en esta tarde leerles el discurso, las palabras que Pedro, aprovechando que la gente se había reunido para ver al cojo que ha sido sanado, lanza en aquel lugar, y son las siguientes. A partir del versículo 11 pasa lo siguiente: teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, escuchen, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Es decir, ellos no permiten que la gente ponga la mirada en ellos, sino que dicen: un momento, no nos estén mirando a nosotros, porque no es ni por nuestro poder ni por nuestra buena conducta que este hombre ha cambiado, sino que dice el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Eso que quede bien claro, que aquí si alguien se tiene que llevar la gloria, no es Pedro, no es Juan, no somos nosotros, sino la gloria en la casa de Dios siempre es para nuestro Dios. Y sigue diciendo en el versículo 14: vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida, y hace referencia a Barrabás. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que otra vez vuelve: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Versículo 22: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Verso 24: todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y termino con el verso 26: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El día que Pedro se pone en pie en el aposento alto, en el día de Pentecostés, llama a la multitud allí presente al arrepentimiento. El día que, como hemos visto y leído, que el Señor tiene misericordia de este cojo y lo sana, aprovecha la oportunidad para volver otra vez a llamar a la nación al arrepentimiento y a la conversión genuina al Señor. Queridos hermanos, esta gente que está oyendo el mensaje eran judíos, conocían la Escritura, iban a las sinagogas, conocían libros enteros del Antiguo Testamento. Eran personas que no eran paganas, no eran idólatras, eran personas que conocían la palabra, eran personas que sabían quién era Abraham, Moisés, David, Jeremías, etcétera, etcétera. Pero ellos no se pueden amparar bajo la nacionalidad de que son israelitas, de que son descendientes de Abraham y de que creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para justificar las cosas horribles que han hecho semanas atrás, como por ejemplo fue negar, como por ejemplo fue pedir a Pilato, que dice
que había resuelto poner en libertad a Cristo y pedir que soltaran a Barrabás. Es decir, no es justificación alguna el hecho de que ustedes sean judíos para que yo no les llame hoy al arrepentimiento. Es más, los primeros que se tienen que arrepentir sois vosotros, porque vosotros habéis sido muy bendecidos, porque vosotros habéis recibido la palabra desde los tiempos remotos, y vosotros sois los que tenéis que alcanzar al mundo con este mensaje de esperanza y de salvación a través de Cristo Jesús. Es decir, Él no se corta y dice, ¿cómo voy yo a llamar a esta gente al arrepentimiento? Pero si en medio de esta masa están los sumos sacerdotes, están los escribas, están los fariseos, está la crema y la nata de la nación. No importa, hermanos. El arrepentimiento lo cambia todo. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Arrepentimiento no es remordimiento de conciencia por algo malo que he hecho, he dicho, he tocado o he mirado. El arrepentimiento es realmente reconocer que he pecado contra Dios, que el camino por el que voy no es el adecuado, no es el correcto. No es simplemente decir, bueno, lo siento, perdona, fue un fallo, fue algo que no lo hice con intención. No, el arrepentimiento tiene que ser algo genuino, porque el arrepentimiento es lo único que puede cambiar el rumbo de una vida y el rumbo de un país. Si el hombre se arrepintiera de corazón, si la gente verdaderamente volviera y retornara a Dios, ahora que hay tiempo de hacerlo, qué diferente sería el mundo en el que vivimos. Pero parece como que hay miedo a llamar a los que se llaman cristianos al arrepentimiento, porque a veces tenemos inconscientemente la falsa idea en nuestra mente de que son los del mundo, los pecadores, los que no se congregan, los que no vienen a la iglesia, los únicos que tienen que ser llamados al arrepentimiento. Y no es verdad. También nosotros, los que ya nos llamamos cristianos, los que hemos conocido la palabra, algunos de ustedes que han tenido el privilegio de criarse en hogares cristianos, cosa que no me pasó a mí, también tenemos que ser llamados de vez en cuando a arrepentirnos y buscar a Dios de corazón y no caer en ese juego que algunos llevan de que peco el viernes, peco también un poco el sábado y luego el domingo vengo a la iglesia como si nada, sino que el arrepentimiento genuino es cambio de dirección, es reconocer que mi vida en esa forma no agrada al Señor. Y Pedro llama a Israel al arrepentimiento, porque es Israel lo responsable delante del Señor de tomar decisiones serias delante del Señor, y los llama a convertirse y los llama a volver a Dios y dejar la maldad, porque el Señor dice, les envió al Mesías para que fuera una bendición para ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Cristo quiere bendecir tu vida, amigo. Mi objetivo esta tarde no es engancharte para que te vengas aquí a la iglesia mía. Ese no es mi objetivo, no te confundas conmigo, amigo. Nuestro objetivo no es enganchar a gente para que cada vez seamos más. Ese no es nuestro objetivo. No van por ahí los tiros. Nuestro objetivo es llamar a la gente al arrepentimiento para que se reconcilien con Dios y para que si en este momento, la semana que viene o este año mueres y te presentas delante del Señor, sepas que vas a pasar de muerte a vida y vas a estar en la presencia del Señor y no vas a ser un desgraciado aquí y otro peor allá, sino que sepas que hay una vida eterna y esa vida eterna se pasa, según la Biblia, en dos sitios: en el cielo o en el infierno, o con Dios o sin Dios. Y esto no te lo van a enseñar los políticos, esto no te lo van a predicar en la universidad, esto no se habla en los bares, esto no se habla en los centros comerciales. Las iglesias han sido puestas en la tierra, un objetivo es para llamar al hombre al arrepentimiento y que vuelvan y retornen a Dios, entre tanto que hay tiempo. Y dice la Biblia, por si te lo estás pensando esta tarde, y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque, hermanos, hoy tú estás aquí escuchando la palabra. Hoy estás en este lugar llamado iglesia, llamado Centro Evangélico Vida Nueva, escuchando la palabra. Pero ¿quién te dice a ti que la semana que viene tendrás otra vez la oportunidad de volver aquí? ¿Quién tiene la seguridad, la garantía de que no estamos hoy viviendo el último día de nuestra vida? ¿Quién puede presumir de eso? ¿Quién puede decir como esos ignorantes que dicen, yo en el último momento me arrepiento? Pero ¿cómo que en el último momento te arrepientes? Cuando tú no sabes qué dará de sí el día, cuando tú no sabes absolutamente nada de lo que va a ocurrir dentro de media hora. Por eso la Biblia hoy nos llama a volver a Dios, porque todavía las puertas están abiertas. Así que si en esta tarde tú no has conocido a Cristo, ven al Señor, pídele perdón. No te pido que te cambies de católico a evangélico, no te pido que dejes de ir a misa y que vengas al culto. No, lo que te pido es que vengas al Señor arrepentido y reconozcas que Cristo no murió por Él en la cruz, sino murió por tus pecados y por los pecados de todos y cada uno de nosotros.
Y Pedro llama a la nación al arrepentimiento. Pedro dice, arrepiéntanse, conviértanse, porque Él es el único que puede restaurar vuestras vidas. A veces decimos, si yo tuviera un trabajo, si tú tuvieras un trabajo y si tú tuvieras ahora más dinero que el que tienes, tal vez a lo mejor esta tarde ni estarías aquí. Fíjate lo que te digo. La gente piensa que con trabajo, con dinero, con buena ropa, con una buena nómina y etcétera, está todo solucionado. Pero Jesús a la gente que confía en sus recursos económicos, Jesús a la gente que pone su confianza en lo que tienen en vez de lo que son, los llama necios. Necios, porque solamente has atesorado para esta vida. Voy a ensanchar mis graneros, porque tengo tantas cosas que ya no sé ni dónde meterlas. Y esta noche vienen a buscar tu alma, y lo que has acumulado, y lo que has atesorado, no te lo vas a poder llevar, amigo. No hay peor desgracia que haber estado toda la vida trabajando para algo y al final que otro herede lo que tanto sacrificio y sudor y lágrimas te costó a ti ahorrar o atesorar, y capaz que lo despilfarra en 4 días lo que a ti te costó toda la vida comprar o tener. No hay peor desgracia que creer que por lo que tienes ganada la vida eterna. Y la Biblia nos enseña que la vida eterna no la compra ni plata ni oro, sino solamente la compra la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta tarde, si hay alguien aquí entre nosotros que no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal, yo te pido que lo hagas en el día de hoy. Que no salgas por las puertas de esta iglesia por las que has entrado esta tarde igual que como entraste, sin Cristo en tu corazón, viniendo siempre a la expectativa, viniendo a ver qué se dice, viniendo a ver qué se habla. No, amigo, hoy el mensaje es directamente para tu corazón, hoy el mensaje es directamente para tu vida, y hoy el Señor te dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el mensaje que el Señor le lanza a Israel a través de la boca de Pedro, y es el mensaje que hoy te lanza a ti el Señor. Deja tu adulterio, deja tu fornicación, deja tu pecado, deja tu desorden y ven a los caminos del Señor antes de que sea demasiado tarde, amigo. Y si mañana tienes trabajo, gloria a Dios, y si no tienes trabajo, gloria a Dios también daré, porque lo más grande de la vida lo he conseguido esta tarde al entregarle mi alma y mi vida a mi Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso es lo más importante de la vida. Y saben, hermanos, me llama mucho la atención que muchos de ustedes en esta tarde llevan la Biblia encima. Algunos la llevan en el móvil. Yo no soy de móvil en la Biblia, pero bueno, si la lees, con tal de que la leas, pues como si te la quieres poner aquí, me da igual. Pero quiero decirles que hasta muchos siglos después de haber nacido lo que llamamos iglesia, millones de hermanos nuestros vivieron sin tener nunca una Biblia en la mano. Millones de hermanos nuestros vivieron generaciones y generaciones, siglos y siglos, sin tener los 66 libros de la Biblia en un solo tomo. Hoy veíamos en casa un vídeo que tenéis que verlo. Está ahí en YouTube, lo puede ver cualquiera. Durante muchos años, durante siglos, durante muchas generaciones, una tribu de caníbales en Guinea Papúa, allí en el Pacífico, eran auténticos salvajes. Como aparecieras por allí, amigo, te hacían picadillo, Y llegaron algunos misioneros a llevar la palabra, y algunos se los comieron. ¿Qué te parece, amigo? Pero fue la persistencia, la constancia, la perseverancia de muchos hermanos nuestros en la fe que hicieron que tribus enteras de salvajes, de caníbales, se convirtieran a Cristo y se dejaron de comer. ¿Y sabes qué? Ahora llegó un momento en el que esos hermanos que estuvieron durante años tratando de ganarse la confianza de esas gentes, tratando de aprender la lengua, el idioma de esas gentes, tuvieran la Biblia en la mano. Y hoy vimos un documental real, verídico, de cuando llegan las avionetas y aterrizan en aquellas pistas de tierra, allí en aquellos poblados, con el Nuevo Testamento por fin traducido a la lengua de esas personas. Trabajo, hermanos, impresionante. Primero aprender el idioma que esa gente habla,
hacer una escritura, una fonética, una gramática, traducir la Biblia a esa lengua, enseñarles a esa gente a leer ese libro, porque no sabían leer ni escribir ni nada. Es un trabajo descomunal. Pero la escena más impactante fue cuando todo el poblado estaba debajo, las avionetas volando, y aterrizaban las avionetas con las cajas de los Nuevos Testamentos traducidos. Mira, hermano, es impresionante. Es realmente algo increíble. Tal vez podríamos buscarlo arriba en YouTube y tal vez pasarlo en un segundín, si me hacéis el favor. ¿Sí? Esa gente lloraba y saltaba de alegría al ver que por fin ellos también podían leer desde Mateo, como dicen, hasta el Apocalipsis, la Biblia en su propio idioma. Pero cuando Pedro abría la boca, por ejemplo, cosas que hizo en el día de Pentecostés, o como habéis visto aquí en este mensaje de hoy, él citaba textos de la Biblia sin tener la Biblia en la mano. Cuando él cita a Joel, esto que veis es lo que dijo el Señor, que en los postreros días derramaría de mi espíritu sobre toda carne, y cita un montón de versículos, los está citando de memoria. No es que sacó la Biblia y la lee directamente, no, es que no había Biblia. Cuando hemos leído lo que dice Pedro, profeta os levantará el Señor, versículo 22, pónmelo ahí un segundo. Moisés dijo a los padres, el Señor Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oídlo en todo lo que hable. Él no tiene una Biblia en la mano, él está citando una cita de Deuteronomio, se la leo, Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor, a él oiréis. Versículo 18, profeta le levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Cualquiera que no oyere sus palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas. Es decir, lo que me llama la atención de Pedro cuando abre la boca en público, o de Pablo, es que sin tener la Biblia en la mano, citaban versículos y capítulos enteros de la Biblia. Luego, la importancia de conocer las Sagradas Escrituras, la importancia de conocer la palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotros si nos quitaran las Biblias de las manos? ¿Qué sería de nosotros sin tener una sola Biblia? ¿Cuántos versículos sabemos entre todos de memoria? Una vez lo hicimos hace años en el Puerto de la Cruz. Le dije, hermanos, quiero que me escriban en un papel todos los versículos que ustedes se saben de memoria. Fue un trabajo descomunal. Yo me acuerdo que los jóvenes estuvieron clasificando y descartando versículos que se repetían, y publicamos un libro donde aparecen todos los versículos que la iglesia del Puerto de la Cruz sabía de memoria. Queridos hermanos, esta gente conocía las Escrituras y sabía qué texto utilizar en cada momento y en cada situación. Qué importante es conocer las Escrituras, porque dice que la Biblia es como la espada del Espíritu. Y el mismo Señor Jesucristo en el desierto, sin nadie, solo Él y el diablo, cuando el diablo le atacaba, Cristo le daba el texto exacto para neutralizar y desbaratar el ataque, el dardo de fuego del maligno. Hermano, tú puedes hacer lo mismo cuando te viene una tentación a medianoche, cuando te viene una prueba en tu vida, cuando te encuentras en una situación difícil y no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo responder, no sabes si esto viene de la carne, de Dios, de arriba o de abajo. Te viene a la mente el texto que tienes que utilizar en el momento. Yo lo veo en Pedro. Pedro sube al templo a orar. Él no va a predicar, hermanos. Él va a orar porque es la hora de la oración. Y de repente ocurre algo inesperado. Hay un milagro. Se presenta una oportunidad para presentar el Evangelio, para explicar lo que allí ha ocurrido. Él dice, un momento, no nos estén mirando a nosotros. No crean que nosotros somos aquí superhombres y ustedes tienen que poner vuestra confianza a mí. No, esto ocurre por esto. Y cita textos bíblicos de memoria. Eso es algo que me ha impactado tanto, porque veo que eran gente que siempre estaban preparados, que aprovechaban cualquier oportunidad que se les presentara para predicar el Evangelio, y cuando se les presentaba la oportunidad sabían utilizar la cita exacta para cada momento. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, así como nosotros deberíamos de vivir. Usted mañana dice, bueno, yo tengo que coger la guagua o el tranvía como todos los días para ir a trabajar o a estudiar, pero resulta de que en el tranvía una señora cayó así para atrás
le dio supuestamente un ataque epiléptico, vete tú a saber lo que le pasó. Y el Señor me puso en mi corazón orar por ella o por él. Le oré, el Señor la levantó, el Señor la sanó. Y de repente todo el mundo en la guagua, todo el mundo en el tranvía se me queda mirando. Y a ti te viene a la cabeza decir, momento, señores, por favor, no me estén mirando a mí, yo no soy ningún curandero, yo no soy ningún Superman que ha venido aquí. Lo que ha pasado es que yo veo que esta señora está tirada en el suelo, nadie le ayuda, nadie sabe lo que hacer, y yo, como soy cristiano, creo en la palabra del Señor, he orado por ella en el nombre de Jesucristo, y quiero decirles que ese Jesucristo está vivo, que está con nosotros aquí, que murió hace 2000 años, pero ha resucitado, y hoy les digo a todos ustedes que se arrepienten. Hermano, eso sería algo increíble. Pues esa es la forma como esa gente vivía hace 2000 años, aprovechando las oportunidades. Y hermanos, ¿y cuántas oportunidades hemos desperdiciado? Porque tal vez no hemos tenido el valor de abrir la boca y decir, no, un momento, ahora lo que hay que decir es esto, esto y esto. Pero no te olvides que la Biblia dice que somos la sal. ¿De qué? De la tierra. Somos la luz del mundo. Y tenemos que saber utilizar la palabra en cada momento y en cada ocasión. Vamos a ver esa imagen, por favor. Quiero que la vean, suban el volumen. Ese es el momento en el que la Biblia, el Nuevo Testamento, llega a este poblado donde antiguamente eran caníbales y ahora son hermanos nuestros en Cristo. Vamos a verlo, por favor. Sube los monitores. Un pastor dijo, citando el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y Cristo es ese Verbo. Y Él viene, y hay que estar allí para encontrarnos con Él. Realmente me impresionó. Pensé, Señor, sin duda sabemos que Tú estás obrando aquí. Ese es el ujier de la iglesia, el ujier. Miren esta hora, hermanos. Miren cuando sale el paquete con los Nuevos Testamentos del avión. Ahí están. Ahí están. Vamos a orar, dice el pastor. Todos cierren sus ojos, dice. Oh Dios, el plan que tenías para todos, el plan que existía en tu espíritu, el mes dispuesto, el día has dispuesto, ha llegado hoy. ¿Lo veis, no? Amén. Paramos ahí. Damos un aplauso a nuestro Dios. Qué tremendo, ¿eh? Qué fiesta. Qué fiesta tan grande. Qué fiesta. ¿Y saben cuántos años, desde hace cuántos años, desde hace cuántos siglos podemos tener la Biblia en nuestro idioma? Abra la Biblia por la primera página. Sí, por la primera página. Si usted abre la Biblia por la primera página, usted va a encontrar que esta Biblia fue traducida de sus textos originales por unos señores llamados Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿En qué año pone? 1509. Desde 1509 tenemos nosotros en nuestro idioma toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 1569. Desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, hasta el día de hoy,
nosotros hemos podido leer la Biblia en nuestro propio idioma. ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa? Más o menos. ¿1, 2, 4, 5? La tenemos en el móvil, la tenemos en el ordenador, la tenemos en pendrive, la tenemos en la mano, en la guantera del coche, en el bolsillo, encima de la mesa de noche de la habitación. En tantas partes tenemos la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿No es un privilegio? Pero ¿saben la sangre y las vidas que se han tenido que morir por el camino para que esta Biblia llegara a nuestras manos? ¿Saben el sacrificio tan grande que se ha tenido que hacer a lo largo de la historia para que nosotros que hablamos español o castellano pudiéramos tener hoy por hoy, en nuestros tiempos, este bendito libro que es la palabra de Dios? Ni se imaginan, hermanos, ni se imaginan. Por lo tanto, hermanos, si aquella gente hace 2000 años, cuando predicaban en las plazas, cuando predicaban en las sinagogas, cuando hablaban en el templo o donde fuera, citaban de memoria textos de las Sagradas Escrituras, ¿cuánto más nosotros que tenemos la palabra de Dios en la mano tenemos que echar mano de la Escritura, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que podamos presentar con mansedumbre y reverencia, ¿verdad?, defensa de la fe que decimos tener en nuestro Señor Jesucristo y el único Dios vivo y verdadero? ¿Cuántos dicen amén? Eran personas que estaban preparadas, personas que aprovechaban cada oportunidad, personas que llamaban al arrepentimiento, personas que vivían comprometidas. No era fácil. Nadie les iba a aplaudir por lo que estaban allí viendo y escuchando. Había mucha oposición. Sí, es verdad que había mucha gente que se convertía. Es verdad que había mucha gente que era sanada y restaurada, tanto por dentro como por fuera. Pero si leemos el libro de los Hechos, se encontraban enemigos por todas partes. Pablo incluso llega a hablar en estos términos. Yo sé que son términos duros, términos fuertes, pero están en la palabra. Dice: hermanos, hemos pasado peligros, no solamente de los de afuera, sino incluso de aquellos que se infiltran entre nosotros para espiar nuestra libertad gloriosa en Cristo y se hacen pasar por falsos hermanos o por hermanos siendo falsos. En otras palabras, no ha sido nada fácil el que el Evangelio haya llegado y se haya pasado el relevo de generación en generación. Pero gracias al Señor, hasta el día de hoy hemos podido llegar y podemos decir que el Evangelio que hoy se predica aquí en Tenerife es el mismo Evangelio que Pablo, Pedro, los discípulos predicaron hace 2000 años. Algunos han tratado de cambiarlo, de manipularlo, de tergiversarlo, de quitarle, de ponerle, de añadirle. Pero bendito sea Dios, que la palabra de Dios ha permanecido fiel, ha permanecido unida y ha podido llegar hasta nuestras vidas. La luz del Evangelio a través de Jesucristo. Yo quiero en esta tarde decirles a todos ustedes que para estos hombres, incluido Pedro, no fue nada fácil el exponer sus vidas ante el peligro de que en cualquier momento pudieran acabar con ellos. Pero ellos tenían tenían varias cosas muy importantes. Primero, un amor incondicional hacia el Señor y hacia su palabra. Amaban a Dios con locura. Los metían en cárceles, los torturaban, los azotaban, le hacían absolutamente de todos. Pero ellos seguían predicando la palabra, porque como decía Pablo, y me encanta esa expresión, yo sé en quién he creído. Había momentos en los que se sentían solos. Claro que sí, ¿cómo no? El mismo Señor Jesucristo también lo sintió. Se sentían solos. Pablo dice: nadie estuvo en mi primera defensa. Pedro estuvo una noche en una cárcel, atado de pies y de manos. Ya lo veremos en las próximas semanas. Pero dice la palabra de Dios que la iglesia oraba. Y no solamente oraba, como hemos visto, a las 3 de la tarde, sino dice que a veces toda la noche. Y mientras la iglesia oraba, el Señor obraba. Y el Señor hacía milagros. Y este hombre logró salir de la cárcel y presentarse en medio del culto de oración. En otras palabras, si el Evangelio ha llegado hasta nosotros, ha sido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con lágrimas y también, como no, con sudor y lágrimas y con sangre. Pero yo doy gloria al Señor que este hombre se dejó tratar y se dejó restaurar por el Señor. Porque ahora lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos orando, predicando, levantando muertos, viajando de una ciudad a otra. Pero cuidado, todo esto hubiera sido totalmente imposible si aquel día en Galilea,
cuando sale de la barca y se encuentra el Señor en la orilla, no se hubiera dejado restaurar por el Señor. Si Él se hubiera cerrado, si Él se hubiera negado a ser restaurado por el Señor, infinidad de milagros y de cosas maravillosas que vamos a leer en el libro de los Hechos no podrían aparecer simplemente porque no se dejó restaurar por el Señor. Y en este mensaje que hemos leído en esta noche, de Hechos capítulo 3, hay un momento, y quiero terminar destacando esto, hay un momento en el que Él dice: ustedes negasteis a Jesucristo, vosotros pedisteis que se os soltara un homicida en lugar del Señor. Ya Pilato había decidido ponerlo en libertad, pero vosotros le forzasteis a cambiar la situación. Sé que por ignorancia lo hicisteis. Todo esto estaba escrito, todo esto era necesario que aconteciera. Y Él los llama, como hemos visto, al arrepentimiento y a la conversión y a volver a Dios. Pero termina diciendo algo muy interesante. Dicen: Él va a enviaros a Jesucristo como bendición para vuestras vidas. Pero de momento, escuchen bien, de momento es necesario que el cielo lo retenga. Que el cielo como que le diga: espérate, espera un momento más, una generación más, un año más. Primero porque en la tierra hay millones de personas que aún no se han arrepentido. Y el Señor está dándote tiempo para que te arrepientas. Pero en segundo lugar, y es lo que quiero destacar, dice: porque el Señor quiere restaurar. Vamos a entrar en el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que cierres tus ojos un momento y quiero que escuches esta pregunta. Es una pregunta directamente a tu corazón. ¿En qué área de tu vida tú hoy necesitas ser restaurado? ¿En el área de la confianza? ¿En el área del perdón? ¿En el área del amor? ¿En qué área hoy el Señor tiene que producir restauración en tu vida? Tal vez has perdido la sensibilidad espiritual. La Biblia nos enseña que cuando pecamos deliberadamente, después de haber conocido el conocimiento de la verdad, podemos llegar a perder la sensibilidad espiritual. Y eso es algo terrible, porque es un camino muy peligroso, donde ya no tienes ningún deseo de buscar arrepentimiento y perdón de Dios. ¿En qué área de tu relación con el Señor tú como creyente te encuentras hoy? Eso en cuanto a los creyentes. Pero si entre nosotros hay alguien que tiene que arrepentirse de sus pecados y aceptar y confesar a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, tal vez por primera vez, nunca lo has hecho, pero hoy es el momento idóneo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si tú hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, no te hago un llamamiento a la iglesia, no, vaya usted a la iglesia que quiera, pero tarde o temprano te encontrarás ante la realidad que tienes que tomar una decisión en contra o a favor de Cristo. Y Él hoy te llama, Él hoy te recuerda a través de su bendita y preciosa palabra: ven a mí, yo te amo, yo he muerto por ti, yo quiero perdonar tus pecados, yo quiero entrar en tu corazón. Pero hoy eres tú, amigo, el que tienes que dar el paso adelante. Y si públicamente lo haces y lo confiesas, públicamente delante del Padre, Jesús te confesará como su Hijo. Así que piénsalo bien lo que vas a responder en esta tarde. ¿Qué vas a hacer con Cristo en el día de hoy? ¿Qué paso vas a dar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a recibirle? ¿Vas a aceptarle? ¿Te vas a arrepentir? ¿Vas a aceptarle como tu Salvador? ¿O vas a posponer otra vez el llamado? Piensa bien, amigo, lo que vas a hacer. Porque no solamente tu vida presente, sino la vida eterna, te la estás jugando en este momento, en este minuto. Esta es la gran final, el momento cumbre, cuando el Señor te dice: déjame entrar en tu corazón.
Déjame limpiar tu maldad, tus pecados, y revelarme a tu vida como Señor y Salvador, o tendré que dar media vuelta y marcharme, porque no quieres abrirme la puerta de tu corazón. ¿Qué vas a hacer hoy? Si en esta tarde entre nosotros hay alguna persona que siente y sabe que ha llegado el momento de entregarle su vida a Cristo y aceptarlo públicamente como Señor y Salvador de su vida, si quieres hacerlo, ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Señor, yo me entrego a ti. Yo quiero entregarte mi vida y quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador, y que limpies todos mis pecados. ¿Hay alguien entre nosotros que le quiere entregar su vida al Señor Jesús? Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esta tarde le quiere entregar su vida al Señor Jesús? Él te está llamando. Dios te bendiga a ti también. Tenemos 2 personas que en esta tarde han sentido en su corazón el deseo de entregarle su vida al Señor Jesús. ¿Hay alguna persona más? Antes de orar. Gloria a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y ustedes 2 que han levantado su mano, esta no es una oración, una fórmula mágica, ni mucho menos. Simplemente una forma sencilla de guiarlos en una sencilla oración para que ustedes se puedan acercar al Señor, pidiéndole perdón y aceptándolo, confesándolo como su Señor y Salvador personal. Yo pido que ustedes, si no les importa, repitan esta oración en alta voz conmigo y hazla desde lo más profundo de tu corazón, y el Señor hoy limpiará tus pecados con su sangre preciosa. Di conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Pido que me perdones, Señor, que tu sangre preciosa limpie todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón, dígalo, por haber pecado contra ti. Señor, ayúdame a cambiar. Entra en mi corazón. Te confieso públicamente, dígalo, públicamente yo te confieso hoy como mi Salvador y como mi Señor. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Creo que tú resucitaste al tercer día. Y creo que tú volverás a este mundo en cualquier momento. Entra en mi corazón, Señor. Te lo pido con toda mi alma, en el nombre de tu amado Hijo y Señor Jesús. Amén. Quiero que toda la iglesia esté orando en este momento por estas 2 personas que en esta tarde le han entregado su vida a Cristo, que han expresado el deseo de seguir al Señor. Quiero que en esta tarde oremos para que esas 2 personas, el Señor les ayude, les dé fuerzas y nos ayude a todos y a cada uno de nosotros para que puedan ser fieles hasta la muerte, como dice la Biblia. Aleluya. Oramos, iglesia del Señor, todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este momento para que tú, Señor, fortalezcas la decisión que han tomado, que el enemigo no robe la semilla que hoy ha sido plantada en sus corazones, sino que esa semilla crezca y dé fruto, Señor, y que puedan ellos también ganar almas para Cristo, Señor, a través de su testimonio y a través de su vida cambiada y transformada en el día de hoy. Señor, guárdalos, protégelos. Ayúdanos a todos y a cada uno de nosotros a arroparlos, a ayudarlos para que puedan crecer y madurar y enamorarse de ti, de tu palabra y servirte todos los días con toda su alma y con todo su corazón. Han confesado públicamente a Cristo, han declarado públicamente que a partir de hoy quieren seguirte, quieren obedecerte, quieren, Señor, convertirse en un hijo, una hija tuya. Señor, te pido que esa decisión que han tomado hoy delante de Dios y delante de estos testigos, Señor, tú la confirmes y traigas paz a sus corazones y a partir de hoy puedan comenzar a experimentar
el nuevo nacimiento, aleluya, el pasar de muerte a vida, el conocer a Cristo como el Señor y Salvador de la vida, que es la decisión más bonita de la vida. Señor, y a todos y a cada uno de nosotros los que estamos aquí, te pedimos que nos dé fuerzas para seguirte bien de cerca, no de lejos como Pedro te siguió, sino bien cerca, Señor, agarrados a ti y a tu palabra, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros como poderoso gigante y que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Señor, guárdanos de toda obra mala y que en el nombre de Jesús tu victoria y tu presencia nos acompañe todos los días de nuestra vida. Señor, que esta semana sea para todos una semana victoriosa, una semana bendecida, y que podamos testificar y hablarle al mundo de que Cristo es el Señor y el Salvador, que vino a morir por la raza humana y que está vivo porque ha resucitado de la tumba y está vivo en nuestras vidas y corazones. Te damos gracias por todo en esta tarde, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? No quites. ¿Cuántos dicen amén? Den ese fuerte aplauso al Señor en esta tarde.